Buenos días para la grabación, buenas tardes. Estamos en la clase 14, va a ser un poco más corta porque tuvimos problemas de comunicación con el servidor de la universidad. Y estamos viendo movimiento circular. Ya hicimos la primera clase de cinemática circular con variables angulares. Y seguimos y esperamos terminar hoy con lo que es movimiento circular y práctica 5. Quiero insistir que el marco teórico es el de las leyes de Newton y el de la cinemática en el plano, que ya vimos en clases anteriores y en las prácticas anteriores. Lo de la práctica 5 es una aplicación, pero claro que es una aplicación novedosa, o sea, con ingredientes nuevos. Entonces tenemos muchos aspectos técnicos para entender esos ingredientes, para ponerlos en el lenguaje apropiado y usarlos. El marco teórico es el mismo, los ingredientes técnicos son nuevos. En el momento que no sé, parezca que esto se me desorganiza, tengan en cuenta eso, aspectos técnicos para describir el movimiento cuando sabemos que hay un camino circular. Entonces separan lo que es técnico de lo que es más conceptual y espero que sirva para organizarse. ¿Por dónde andamos entonces con esta aplicación? Estamos estudiando el movimiento de un cuerpo, lo veo como un puntito, un cuerpo de masa m, que está obligado a moverse en una trayectoria circular, por algún mecanismo. ¿Sí? Perdón, ¿me están hablando al micrófono o fue un eco? Ok, parece que fue un eco. Estamos estudiando el cuerpo y entonces el cuerpo se va a mover, como les decía, obedeciendo a la segunda ley de Newton. La suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a la masa del cuerpo por la aceleración del cuerpo. Aceleración vectorial. Y como es un tipo de movimiento distinto que los que habíamos visto antes, la aceleración hay que aprender a calcularla con cuidado. Y ver que es un vector, y ver para dónde apunta, y ver cuánto vale. Entonces, en este movimiento, para que esto siga el caminito circular y no se vaya de largo, tiene que haber fuerzas que lo obliguen. El movimiento circular es un movimiento constreñido, o vinculado, obligado. Y lo único que obliga a cuerpos a moverse de determinada manera son fuerzas. Entonces, a la larga vamos a volver a plantear dinámica. Por ahora estamos en la cinemática, ¿sí? Si estoy seguro, sí, estoy grabando, gracias por la pregunta. Estoy grabando en un programa externo, creo que va bien, y después lo subimos al canal de YouTube. Bien, entonces, aspectos técnicos de cómo describir este movimiento. Lo vamos a describir con variables angulares, eso quiere decir, tomamos una dirección de referencia, que es ángulo 0, vemos que la partícula está ahí, usamos como coordenadas polares, el radio de la circunferencia siempre es un dato fijo, entonces lo que importa es el ángulo. Y los aspectos técnicos que hicimos la clase pasada es trabajar con ángulos en radianes y trabajar con ángulos orientados, que son positivo para un lado y negativo para el otro. Esta es la convención usual, pero ustedes pueden usarlo al revés si quieren y se lo aguantan. Y aparte, entonces el ángulo en radianes, con signo, en todos los cuadrantes, y además teniendo en cuenta si el cuerpo dio una vuelta o dos o tres o más vueltas. Entonces no solo dibujar eso, sino contar cuántas vueltas dio, si me dicen desde un instante hasta otro, cómo se movió. Bueno, una pregunta es cuántas vueltas dio. El lenguaje adecuado para hablar de ángulo, incluido vueltas, es pensar en el eje de variable angular como un eje de recta numérica, tiene el 0 en algún lado, positivo para un lado, negativo para el otro, y voy a hacer marquitas que son como los 4 cuadrantes, y cada 4 cuadrantes de una vuelta. 1, 2, 3, 4 cuadrantes y de una vuelta. 1, 2, 3, 4 cuadrantes, eso digo, es bien visual. Entonces, di vueltas. Y los cuadrantes miden pi sobre 2 en radianes. Pi sobre 2 y otra vez pi sobre 2, otra vez pi sobre 2. Cuando di una vuelta, marqué ángulo 2pi. Y cuando di 2 vueltas, marqué ángulo 4pi. Y si voy para el lado negativo, un cuadrante 2, 3, 4, contados hacia el revés. Un cuadrante 2, 3, 4 y llega al ángulo menos 2pi. Entonces, hay que mirar el ángulo, para describir el movimiento, como una variable que se mueve sobre un eje. Y eso nos da de parte la analogía para describir el movimiento angular como si fuera un puntito ficticio moviéndose en el eje de coordenada angular. Entonces, estar la partícula en cierto lugar, como está acá,
significa ubicarla en este eje, no sé si es primer cuadrante, debería andar por acá. Y si esto se mueve para allá, el puntito se mueve para acá. O sea, ángulo barrido positivo, me muevo a la derecha en este eje. Entonces, ya lo contamos eso, pero en resumen, lo que hicimos fue un lenguaje para hablar de ángulos en una recta de coordenada angular, que tiene además en cuenta la cantidad de vueltas. Entonces, cantidad de vueltas se va a calcular como ángulo recorrido dividido 2pi. Como uno dice, reparto cuántas veces 2pi entra ahí. Y la otra cuestión, entonces es pura geometría, y la otra cuestión es que hay movimiento, entonces el ángulo depende del tiempo. Voy a borrar esto que usamos después, y entonces este punto, ubicado acá como reflejo o representación de cuánto gira la partícula, es un puntito que se mueve en el tiempo. Y como se mueve en el tiempo, se define posición, velocidad y aceleración angular. Entonces esta es la coordenada angular. Me estoy repitiendo, pero a ver si hago más rápido, y cualquier cosa está grabada en la clase anterior. Tenemos una coordenada angular que depende del tiempo, que es la posición angular o coordenada angular. Y una velocidad angular, omega decimos, que se define como la derivada del ángulo respecto del tiempo, y a eso lo llamamos velocidad angular. Y una aceleración angular con la letra alfa, que es la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo, y eso lo llamamos aceleración angular. En unidades apropiadas, radianes, radianes por segundo y radianes por segundo cuadrado. Entonces, ver el movimiento de este puntito, esta marquita roja, sobre este eje, es como ver el movimiento de un punto en la recta X de la práctica 2. Y esto es análogo a la velocidad en X, perdón, posición, velocidad y aceleración en X. Pero no se deben, bueno, es análogo, quiero decir, se va a trabajar muy igual, pero la interpretación es, me marqué acá un puntito para saber cuánto giró. Entonces hay que hacer como etapas de pensar cómo se mueve el ángulo y pensar qué significa en el movimiento, en el plano real, donde la partícula se está moviendo. Bien. Y de la mano de esto, uno quiere, bueno, entonces esa es la descripción angular. Pero uno quería hacer suma de fuerza con la masa por aceleración, y la aceleración es el vector de siempre. Lo que estudiamos como movimiento en el plano, o movimiento curvilíneo. Y entonces, de todo esto, que es una muy buena descripción, tenemos que sacar el vector posición, el vector velocidad y el vector aceleración. Tenemos que poder movernos de un lenguaje al otro. Este es piola para describir las cosas dando vueltas, con una sola coordenada teta, y este es el necesario, si no es tan piola no importa porque es necesario, para hablar de aceleración, vector y de segunda ley de Newton. Entonces, con esto que sabemos, tenemos que calcular posición, velocidad y aceleración. Y por supuesto, para hacer eso necesitamos hacer derivadas. Y resulta que estas derivadas, bueno, no las hicimos antes en el curso, entonces hay que detallarlas. Siguen siendo aspectos técnicos de cómo hacer las cuentas que ya planteamos en este caso. Aspectos técnicos entonces de derivada, necesito conversar ahora para armar posición, velocidad y aceleración. Entonces, permiso. ¿Comentario hasta ahí? ¿Fue repaso? Sí. Voy a borrar. Para armar el esquema de funciones y derivarlas, yo voy a poner el título para que quede claro: aspectos técnicos. Quiero armar el lenguaje de función con el lenguaje de flechas, que era lo siguiente. Tengo un eje de tiempo, tengo la variable tiempo, por supuesto, y la dibujo en el eje de tiempo. A cada tiempo le corresponde una posición angular, o sea, un lugar en la vuelta, y eso lo pongo en el eje de la variable angular. ¿Sí? Voy a hacer el dibujito acá de vuelta, entonces. A cada valor de tiempo que me mide el cronómetro, un tiempo t, tengo una posición angular θ. A cada tiempo le corresponde una marquita en el eje de ángulos. O sea, vamos a poner 0 por acá para que parezca un eje. Y esta asignación, esta flecha, es la función
ángulo dependiendo del tiempo. Y a cada ángulo le corresponde una posición. Entonces vamos a usar coordenadas cartesianas para hacer vectores. Vamos a usar el eje X por acá, el eje Y por allá. Y a la partícula le corresponde entonces, copiado del ángulo, un vector posición. Y el vector posición se escribe como una componente X por Y más una componente Y por J. Y la X y la Y son funciones del tiempo. Lo que pasa es que ahora en cadena se suele decir, y más técnicamente como función compuesta, a cada tiempo le corresponde un ángulo. Y a cada ángulo le corresponde una posición. Y si le corresponde una posición, quiere decir que le corresponde un X y un Y. A ver si nos movemos con este esquema. A cada ángulo le corresponde un X, que será la proyección esta, y un Y, que será la altura esta. Lo puedo dibujar acá o lo puedo dibujar acá. Entonces, con algún color para destacar. A cada ángulo le corresponde un valor de X, que es este, y un valor de Y, que es este. Y ahí tenemos trigonometría. Estamos invitados a hacer trigonometría en un triángulo rectángulo. A cada tiempo le corresponde un ángulo. Y a cada ángulo le corresponde un X y un Y. Entonces, en esta flechita, en este esquema, tenemos dos funciones acá. Un X que depende del ángulo y un Y que depende del ángulo. Lo que estoy poniendo acá son los nombres de las funciones. Por ahí un libro de matemática dice el ángulo θ es igual a f de t. X es g de θ y h de θ y ponen letras de f, g, h de función. Nosotros nos ahorramos eso para que directamente diga quién depende de quién. Es un lenguaje más práctico, comprimido. Y entonces, ¿a qué voy? Necesitamos armar la función x de t y y de t y se arma en etapas. A cada tiempo, voy a recordarlo por acá, le corresponde un ángulo y a cada ángulo le corresponde un x y un y. Entonces las funciones x de t y y de t que necesitamos las escribí así como las escribimos siempre, ¿sí? Como las escribimos siempre cuando hacíamos las cosas en general. Pero acá se construyen en dos etapas. Entonces, voy a poner dónde. En estas expresiones son así, pero donde x, dependiendo del tiempo, se construye como. A ver. Como digo allá arriba en el dibujo. Si tenemos un tiempo, lo tomamos como variable y calculamos la función, el ángulo. Y después que tenemos el ángulo, lo tomamos como variable y le calculamos el x. X depende de θ, que depende de t. El x depende de θ, que depende de t. Dicho para atrás o para adelante, hay una relación en cadena. Y estas estructuras se llaman función compuesta. Cuando a una variable le corresponde un resultado por una función que conozco, y a ese resultado le aplico otra función que conozco, puse una función atrás de otra. Eso es función compuesta. Tiene una estructura de encadenarse las cosas y bueno, y tengo que hacerlo para el x y para el y también. O sea, tengo un y que depende de t, pero que se calcula como que y depende del ángulo, que depende del tiempo. Si miran esto al lado de algún texto de análisis, van a ver como un abuso de notación. Insisto, pues es muy importante que ustedes puedan leer lo que estamos escribiendo. ¿Y cómo es el abuso de notación? ¿Profesor X qué es? ¿Es una variable o es un dato dependiente o independiente? ¿De qué depende? Y mira, acá cuando digo X, me estoy refiriendo a la relación entre X y T, directa. Y acá cuando digo X, me estoy refiriendo a la relación entre X y θ. Y le pongo X a los dos, y sí, uso el mismo nombre. Ese es el abuso de notación. Uso el mismo símbolo para referirme a si una función depende de t o si depende del ángulo que después depende de t. ¿Cómo se resuelve eso? Teniendo cuidado en leer la función que estoy calculando y la variable que le digo. Cuando digo que x depende de t, me estoy refiriendo de alguna manera que de este t puedo llegar al x, como así de una. Cuando digo y de t, de este t puedo llegar al y, como así de una.
Pero cuando lo digo al lado derecho, estoy explicitando que lo hago en etapas. Espero entonces que la notación la aprovechen. No quiero decir que no los confunda, quiero decir que la incorporen y aprovechen que está piola este uso de notación. Porque una vez que lo entendí, me estoy refiriendo a la función. Bueno, me estoy refiriendo a las cosas por su nombre. Cuando digo X, digo coordenada X. Y cuando digo T, digo tiempo. Y si yo pongo letras tipo X es f de t, y me tengo que acordar de f quién era. En cambio acá directamente digo quién depende de quién. Y en etapas, la función compuesta. Entonces, la pregunta es que si uno quiere calcular la velocidad, les pregunto a ustedes, ¿cómo se calcula la velocidad vector en función del tiempo? Bueno, la estructura general era que si tenemos las dos componentes de R, tenemos que hacer la derivada y se hace componente a componente. Esto tenía la derivada de X respecto del tiempo por el versor Y, más la derivada de Y respecto del tiempo, en función del tiempo, por el versor J. O sea, tenía que derivar esta y derivar esta por separado. Quiere decir, tengo que derivar esta y derivar esta por separado. ¿Cómo hago la derivada? Pensemos en la de arriba primero. Bueno, la derivada se hace por lo que se llama regla de la cadena. Entonces el truco técnico es la regla de la cadena como técnica para derivar funciones compuestas. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Y bueno, porque la aplicación es así, lo necesitamos. Entonces abrimos el capítulo del libro de análisis en donde lo necesitamos. Entre otras cosas que hay que hacer, hoy nos toca hacer esta. Pero pensemos con el lenguaje que venimos desarrollando. Quiero calcular la derivada de X respecto de T. Lo voy a poner por acá. Con un signo de pregunta, como que todavía no la sé hacer. Como diciendo, ¿cómo hago? Y bueno, nosotros hemos pensado en diferenciales. Está muy piola pensar en diferenciales. Sería así. Si el tiempo t lo corro un poquito, y me marco acá que hago un diferencial de t. Paso de t a un diferencial de t más. Vamos a hacer t. Y este largo es un diferencial de t. O sea, paso de t a t más un poquito. T más diferencial de t. Entonces, resulta que a un diferencial de t, voy a anotar esto por acá, a un tiempo transcurrido diferencial de t, le va a corresponder, esa flechita significa le va a corresponder un cambio en el ángulo. O sea, si cambia el tiempo, cambia el ángulo, porque se está moviendo. Entonces le va a corresponder un diferencial de teta. Voy a escribirlo acá arriba. Este también, vamos a escribirlo acá arriba. Al tiempo t, dejamos transcurrir un tiempo, el ángulo teta cambia un diferencial de ángulo. Entonces, a un tiempito transcurrido chiquito le corresponde un angulito girado chiquito, diferencial de ángulo. ¿Qué tan chiquito? Bueno, tomo este infinitesimal y esto me sale infinitesimal. Y cuando muevo el ángulo un poquito, cambia el x y cambia el y. Entonces a un diferencial de ángulo le corresponde un diferencial de x y le corresponde un diferencial de y. Por ahora me estoy preocupando por el diferencial de x, luego con el diferencial de y hago lo mismo. Bien. ¿Y cuál es la relación que me dice la trigonometría entre el ángulo x y y? Me dice, y eso lo dejamos recuadrado por algún costadito, por acá, que geométricamente x lo puedo calcular en función del ángulo, y lo puedo calcular en función del ángulo, haciendo trigonometría. ¿Cómo es x? Es el cateto adyacente al ángulo θ de este triángulo. Si conozco la hipotenusa que mide r mayúscula, era el radio r mayúscula, entonces hago hipotenusa por coseno del ángulo, me da el cateto adyacente. O sea, x no es otra cosa que el cateto adyacente, que se calcula como el radio de la circunferencia por el coseno del ángulo. Y y es el cateto opuesto. Se calcula como el radio de la circunferencia por el seno del ángulo. Y este recuadrito que dejo acá, le hago más otro marquito con más color, es una relación geométrica. Me dice cómo x depende del ángulo. Es a nivel de esta flecha, a nivel de cómo paso de ángulo a x. O y, como el del ángulo paso a y. Y no hay... Uy, perdón. Y depende del ángulo, y es lo que les quería decir, se me ha escapado una letra t. Es relación geométrica
y es relación entre ángulo y componente. No pongo el tiempo ahí. La relación yo la sabía de trigonometría. El asunto es que ahora, si me cambian el ángulo porque corre el tiempo, cambian el tiempo, cambia el ángulo, bueno, cambia el ángulo y cambia el X y cambia el Y, como dice acá. Entonces, si tengo una cosa en cadena quiero decir, a un cambio de tiempo, un cambio de ángulo, y a un cambio de ángulo, un cambio de X. Significa en el dibujo girar un poquito, pasar acá. El diferencial de teta, perdón, que lo dibujé en el eje de ángulos, en el eje de coordenada angular, por supuesto significa un giro infinitesimal, a nivel que teta mide ángulos. A ver. Entonces, yo quiero hacer el cociente de incrementos entre diferencial de X y diferencial de T. Y el truco de la regla de la cadena es el siguiente, fíjense. Voy a hacer que diferencial de X dividido diferencial de T a nivel diferenciales, lo puedo escribir como diferencial de X dividido diferencial de ángulo teta por diferencial de ángulo teta dividido diferencial de tiempo. ¿Qué hice? Multipliqué y dividí por diferencial de teta, básicamente. Bueno, eso es dicho mal y pronto, porque hay detalles técnicos, hay que hacer el curso de análisis con cuidado, hay que hacer el cociente incremental, hay que tomar el límite. Pero dicho rápido, es el truco de la regla de la cadena. Comparar X, el incremento en X con el incremento de tiempo, vía comparar el incremento de X con el incremento de ángulo y el incremento de ángulo con el incremento de tiempo, como en dos etapas. Entonces, a esto se lo llama regla de la cadena. Y la vamos a usar porque necesitamos derivar funciones compuestas. Un poquito más prolijo, porque esto fue un multiplico y divido. Un poquito más prolijo es, escribamos las variables de cada cosa. Entonces, esto dicho mejor, o más prolijo, se escribe así. La derivada de X pensado como función del tiempo respecto del tiempo se calcula como un producto de dos derivadas. La derivada de X pensada como función de teta con respecto a teta por la derivada de teta pensada como función del tiempo con respecto al tiempo. Entonces, queda más prolijito. En este primer factor, la variable teta es variable, teta como variable independiente. Estoy al nivel X depende de teta. Y en el segundo factor, teta lo estoy usando como función del tiempo. Entonces, para no marearse, cuando uno hace esto de la regla de la cadena, tiene que calcular dos derivadas y multiplicarlas después. O sea, las calcula primero y las multiplica. Cuando las calcula, mira, la función de afuera, la X, como función de su variable directa, y se olvida del tiempo. Y después mira el ángulo como función del tiempo y se olvida de X. ¿Sí? O sea, se olvida, quiere decir, acá hago esta cuenta olvidándome de T como si no existiera, acá hago esta cuenta olvidándome de X como si no existiera, pero están enganchadas, están encadenadas. Y con más cuidado, esta derivada de X respecto de teta, como función de teta, hay que hacerla y acordarse, y yo lo anoto así con muchos libros, acordarse después de hacerla que teta es una función del tiempo. Este cartelito acá abajo es, haz esta derivada tranquila como que t no existe, pero acordate después que donde dice teta, es teta que depende del tiempo. Espero no habernos mareado. Esa es la regla de la cadena y la necesitamos. Entonces vamos a calcular la derivada de X respecto al tiempo y la derivada de Y respecto al tiempo usando esta regla de la cadena. Y como en la presentación se me va acabando el lugar, necesito borrar. A ver, ¿qué borramos? Que R tiene dos componentes, ya lo saben. Que la velocidad se calcula componente a componente, ya lo saben de antes. Que X depende del tiempo y a su vez depende a través del ángulo, está escrito allá arriba y lo dejaría. No lo dejaría. Bueno, está escrito por acá también, así que vamos a hacernos lugar acá. Y el juego de diferenciales que moví estaban por acá. Para dejar el pizarrón prolijo, me faltó dibujar. Que a un diferencial de tiempo le corresponde un diferencial de ángulo, y a un diferencial de ángulo le corresponde un diferencial de X, y le corresponde un diferencial de Y. Así quedó en el cartelito.
que es lo que estábamos dibujando. Y como eso está puesto allá arriba, borro esta línea. Y el dibujito de circunferencia ya lo saben, y creo que acá me hice suficiente lugar para calcular la derivada de x respecto del tiempo. Entonces, vengo por acá. Trato de no tapar. ¿Cómo calculo la derivada de x como función del tiempo respecto del tiempo? Usando la regla de la cadena. Haciendo la derivada de x como función de teta respecto de teta y multiplicando luego por la derivada de teta como función del tiempo respecto del tiempo. Y esta me acuerdo de evaluarla después. O sea, de reemplazar que teta es función de t. Entonces, tengo que hacer dos derivadas por separado. ¿Cómo es? Vamos a ponerle 1 y 2. 1 y 2. ¿Cómo es la primera? La derivada de x como función de teta respecto del tiempo, perdón, respecto de teta, de su variable teta, y bueno, me fijo en la fórmula de x. Copio nada más. Es la derivada ¿de qué expresión? De esta, r por coseno de teta. Respecto de teta. Y me acuerdo de algunos trucos de derivada que conozco. Por ejemplo, tengo un número fijo, una constante por una función. La constante sale afuera. Afuera. Entonces, esto es r por la derivada del coseno de teta respecto de teta. Vamos a poner mejor letra, perdón. ¿Y cómo sé cuánto da la derivada de una función que es súper famosa y conocida respecto de su variable? Me voy a las tablas de derivación. Y encuentro que la derivada del coseno de teta respecto de teta es igual a menos seno de teta. ¿Y eso es magia? Déjenme usar medio minuto más para decir que no es magia. ¿Qué era la derivada de cualquier función? Por ejemplo, la derivada de coseno de teta respecto de teta. O coseno de x respecto de x. O coseno de t respecto de t, la letra que quieran poner. Lo importante es que coseno es la función y teta es la variable. Bueno, derivada era el límite cuando un incremento en la variable tiende a 0 de un cociente que se hacía evaluando la función, que en este caso es el coseno, en la variable que me dicen más el incremento, menos la función en el ángulo que me dicen, o la variable que me dicen sin incrementar, dividido delta teta. ¿Sí? Espero que reconozcan que eso es la definición de derivada. Voy a hacerme lugar acá porque está repetido. Esta es la regla. Definición de derivada. Igual cuando hacemos x de t más delta t menos x de t dividido delta t, es lo mismo con la letra que corresponde a decir coseno como función del ángulo. ¿Y qué hay que hacer acá? Y está el coseno de una suma. Y el coseno de una suma lo voy a escribir con identidades trigonométricas. Lo que les hicimos pensar un poco en la práctica 1, el coseno de teta más delta teta es el coseno de una suma. Entonces escribía, me acuerdo, como coseno del primer término por coseno del segundo menos seno del primer término por seno del segundo. Y entonces lo reemplazo acá y hago la resta. Y le dan para adelante. Y lo pueden encontrar en cualquier texto de análisis. Le dan para adelante y quiere decir, bueno, hay que hacer la resta, hay que hacer unos trucos de sacar factor común, trato de simplificar. Trato de simplificar, me doy cuenta que no puedo. Y entonces pienso más cómo es la cosa. Y ahora le enseñan en algún momento que si tiene que calcular el límite para delta teta tendiendo a 0 de una expresión donde aparece seno de delta teta dividido delta teta, es algo que no se puede simplificar, porque esto no es multiplicado por es una función con sus cosas, pero resulta que este límite es conocido, súper famoso. Y es el límite que, si lo conozco, me permite terminar estas cuentas. O sea, ¿qué hay que hacer? Álgebra para acomodar, identidades trigonométricas para reescribir, álgebra para simplificar, sacar factor común, y en algún momento donde aparece un límite conocido, decir, ah, ese límite yo sé cuánto vale. No digo que lo hagan ahora, digo que reconozcan que esta derivada de coseno de teta es algo, o derivada de cualquier función, siempre es esto, siempre es armar esto y calcular el límite. Bueno, como da un poco de trabajo, en lugar de calcularlo
Ustedes todas las veces dicen, vamos a hacerle caso al libro o vamos a hacerle caso a la tabla, donde dejaron copiado lo que daba este ejercicio. Y resulta que si en lugar de hacer todo esto se quieren acordar de memoria el resultado, que es muy recomendable porque es un trabajito medio largo, esto es igual a menos seno de teta. La derivada del coseno es menos el seno. Y se incorpora en la tabla de derivadas que ustedes tenían. Si se habían acostumbrado a decir, la derivada de x cuadrado es 2x. Y bueno, la derivada del coseno de x es menos seno de x. X, teta, la variable que les toque en la tabla que encontraron. Nosotros lo usamos para x función de teta. Entonces, esta derivada da r constante por menos seno de teta, pongo el menos acá adelante, seno de teta. Donde el cartelito me dice, hace esa derivada, ya está. Y acordate de poner que teta no es cualquier, no es una variable suelta, sino que es la función del tiempo. Entonces, cuando arme estas dos cosas, bueno, lo voy armando acá arriba. El primer factor ya lo tengo. El primer factor es menos r por el seno de teta. Y en este momento me acuerdo de decir que teta depende del tiempo. Y me falta por el factor 2. ¿Sí? Bueno, lo dije una vez, está grabado. Se acostumbran, es técnico. La parte 2 era calcular la derivada del ángulo, posición angular respecto del tiempo. Y eso tiene nombre, y eso es la velocidad angular. Si ustedes están con un teta de t del movimiento circular uniforme o uniformemente variado, o un teta de t que le dieron en un enunciado, ustedes harán la derivada. Pero formalmente siempre es la velocidad angular. Entonces a nivel teoría yo voy a escribir esta derivada como velocidad angular. Multiplico entonces por la velocidad angular. Y listo, ya tengo la derivada de x respecto al tiempo, o sea, la componente x de la velocidad. Esto por supuesto es la componente x de la velocidad como función del tiempo. Y para ser más bonito, uno suele anotar menos omega de t por r por el seno de teta de t. Lo único que hice fue escribir el omega allá adelante, porque es feo decir el seno de tal cosa y después esto no está en el seno. Entonces lo ponemos adelante. Omega por r por el seno de teta. Hecho la derivada de x respecto al tiempo. Bueno, con las mismas técnicas, la derivada de y respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo es la componente y de la velocidad? Definición de siempre, es la derivada de la función y de t respecto del tiempo. Truco nuevo para calcularlo, truco de la regla de la cadena. Tengo que hacer dos etapas. La derivada de y como función del ángulo respecto del ángulo por la derivada del ángulo como función del tiempo respecto del tiempo. Y esta primera, acordarme de evaluarla en que teta es función del tiempo. Entonces, tenemos que hacer la derivada de y. La derivada de y es la derivada de r por seno de teta. ¿Cómo es la derivada? Voy a ponerlo acá de vuelta. Copio porque, digo, estoy haciendo esto. La derivada de y, copio quién es y, es la derivada de r por seno de teta respecto de teta. Como r es constante sale afuera, y esto es r multiplicado por la derivada de la función seno respecto de su variable. ¿Y esa cuánto da? Me voy a la tabla. Por supuesto es el límite de seno de teta más delta teta menos seno de teta sobre delta teta cuando delta teta tiende a 0. Alguien lo hizo, alguien lo copió en una tabla y me dicen que la derivada del seno de una función respecto de su variable es igual a el coseno de la función. A la tabla de derivadas, entonces, dos ingredientes les tiré. Que la derivada del seno es menos el coseno y... No, perdón, que la derivada del coseno es menos el seno, como hicimos recién, y la derivada del seno es más el coseno. Como que se cruzan seno con coseno, pero uno va con menos, otro va con más, de memoria. Entonces, terminamos de hacer esto y resulta que este primer factor es r por la derivada del seno, que me la copio, que es el coseno de teta, que me acuerdo que depende del tiempo, multiplicado por
el segundo factor, que es la derivada de teta respecto del tiempo, que ya le comentamos que es la velocidad angular. Entonces, ¿qué quedó para B sub y? Permiso. Borro. ¿Sí? Borro este cachito. No, a ver. Voy a borrar esto que ya lo usé y se lo saben. Como es X y como es Y. Y entonces me quedó, siguiendo esta línea, más omega de t por R por coseno de teta que depende de t. Hicimos la derivada por regla de la cadena. Uf. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Comentarios? ¿Los tengo por ahí todavía? Bien. ¿Sí? Sí, sí, profe. ¿Y qué tal? Una palabra. No, a mí esto me cuesta mucho, pero por lo menos lo sigo. Bien. ¿Es física o es matemática esto? ¿Matemática? Es matemática, ¿eh? Son aspectos técnicos, lo quería dejar como título, de la derivada que tenemos que hacer, porque la física es, si tenés x de t, derivalo, eso es, y tenés la velocidad, derivalo y arreglate, ¿ok? Pero hicimos lo de siempre, tenemos x de t, lo derivamos respecto del tiempo, con reglas nuevas, con técnicas nuevas, porque hacen falta, pero seguimos haciendo lo de la práctica 3, de alguna manera. Entonces, logramos escribir la velocidad, vector. ¿Se ve? Tengo la componente x y la componente y. ¿Cómo es el vector velocidad? El vector velocidad lo escribo, por supuesto que es función del tiempo, y lo escribo juntando estas dos cosas. Entonces en x tengo, lo voy a escribir dos veces acá, a ver, menos omega, que depende del tiempo, por r, que es una constante fija, por el seno de teta, que depende del tiempo. Ups, hasta ahí llegué, dos paréntesis. Componente x va por el versor y. Más componente y es omega de t por r, que es fijo, por el coseno de teta, que depende de t, por j. ¿Sí? Nada más que poner las componentes como un vector. Y cuando lo hago, me resulta que omega, que depende del tiempo, multiplicado por r, y está en los dos términos, en las dos componentes, así que está bueno sacarlo de factor común. Y entonces podemos escribir que esto es igual a, lo voy a sacar de factor común con signo más, omega de t multiplicado por r, paréntesis, o un corchete mejor para que se note más, seno de teta de t por el versor y, más coseno de teta de t por el versor j. Y resulta que lo que está entre corchetes, ahí, ¿qué módulo tiene? Es un vector, ¿no? O sea, algo por y más algo por j. Componente x, componente y. El módulo sería seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, y le tomo la raíz cuadrada. Y la identidad de Pitágoras, pitagórica, de vuelta repaso cosas que hicimos en la práctica 1, o para repasar del colegio, seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo ángulo siempre da 1. Y raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces lo que está entre corchetes es un versor. Es un versor para decir que tiene módulo 1. Y la velocidad como vector, entonces acá está el módulo y acá está el versor. Digo, si tomo un módulo de la velocidad me sale módulo de esto y módulo de esto. Como el módulo de esto es 1, me sale esta parte. Ahora lo voy a pasar limpio. Pero tengo un módulo y un versor. Y como la velocidad que estamos escribiendo es un vector, y ustedes saben, tenemos que ver para dónde apunta. Tenemos que imaginarnos para dónde apunta. Entonces viene otra parte técnica, que es reconocer este vectorcito que está entre corchetes, en corchete, que es un típico versor de coordenadas polares. Cosa que se trabajaron un poquito en la práctica 1, yo no insistí mucho en la teoría porque no era cuestión de hacer todo en ese momento, sino de hacerlo cuando lo necesitamos. Y ahora lo necesitamos. Bien, estoy viendo el reloj, vamos. No voy a hacer pausa porque se nos fue con la conexión la primera parte, pero vamos a seguir.
borro como hicimos la derivada. Bx, By, ya están escritos acá, Bx, By. Borro como hicimos la derivada y vamos a ver para dónde apunta estos versores o cómo son los versores polares. Entonces, dejo aspectos técnicos, siguen siendo aspectos técnicos, pero vamos a hablar de versores polares. Y para eso, no tengo un buen compás, pero intentemos. Hablemos de coordenadas polares y las relacionamos con las componentes o coordenadas cartesianas x y y. Como estamos con un movimiento circular de radio r, me interesa dibujar una circunferencia de radio r. Y pensar que si estoy con un ángulo θ, así, bueno, estoy ubicando este punto. Y a partir de ese punto hay dos vectores importantes, versores polares, que son el versor radial. Le pongo R y sombrerito de versor. R se llama versor radial, que está definido como la flechita que apunta para afuera. Módulo 1 porque es un versor y que apunta para afuera. ¿Sí? Dirección radial. Entonces, ¿cómo se calcula ese versor? ¿Qué tengo de referencia para calcular este versor? Y tengo el vector posición. ¿Sí? Y además me voy a acordar, pongo todo para que no falte, que este vector posición depende del ángulo, o sea, es función del ángulo. Y este versor también es función del ángulo. No pongo tiempo, todo ángulo, es pura geometría. Insisto, este versor que dibujé acá, si lo dibujaba acá apunta distinto, acá apunta distinto, acá apunta distinto. O sea, el versor radial, me cambio de ángulo, cambia como apunta. O sea, es función del ángulo. Entonces, este R, pongo por acá función del ángulo, de θ. ¿Y cómo lo construyo? Bueno, como conozco el versor R, el vector posición R lo conozco, o es el que estoy escribiendo como X por Y más Y por J, el versor R se puede calcular como receta de cualquier versor. Un vector conocido que apunta en la misma dirección, estoy mirando y no lo dije, este que conozco apunta en la dirección radial, apunta igual. Entonces lo que necesito es hacerlo de módulo 1 nada más. Es el versor que conozco dividido es el vector posición que conozco dividido su propio módulo. Ese es el versor radial. ¿Y se acuerdan cómo se escribe el R? Que es función de θ. Un poco allá arriba. El R tiene dos componentes. Es R. El R vector tiene módulo de R por coseno de θ en el eje Y más módulo de R por seno de θ en el eje J. Seno de θ en el eje Y, que es versor J. Ahí estamos. Dividido módulo de vector posición. Y el módulo de vector posición, por la magia de estar en un movimiento circular, es siempre el radio de la circunferencia. Este módulo de viento es el radio de la circunferencia. Entonces, puedo simplificar, uno de abajo con los de arriba, y me queda coseno de θ por I más seno de θ por J. Ese es el versor radial. ¿Sí? Es el versor que dibujé acá, que apunta igual que el vector posición cuando dibujo el ángulo θ, y se calcula como vector sobre módulo. Eso lo sabían de antes. Y bueno, se puede hacer, se puede simplificar y queda esto. Y lo voy a usar muchas veces, y yo lo primero que hago es fijarme si lo que tenía acá es lo mismo. Y no es lo mismo, qué lástima. O sea, acá va coseno por I, acá va seno por I. Así que todavía no tengo este corchetito bajo control. Pero hay un segundo vector polar, porque estamos en el plano de 2. Hay un segundo versor polar. Estamos en el plano, hay dos direcciones, usamos dos ejes. Y el versor, θ sombrerito de versor, que voy a llamar versor angular. La gente que usa coordenadas polares lo define. ¿Cómo lo define? Primero, es perpendicular al otro. O sea, el versor angular es perpendicular al radial.
Cosa que entre los dos son como cartesianos, uno perpendicular al otro. Eso es importante. ¿Y cómo lo define? Bueno, a partir del punto donde estás parado, perpendicular y para este lado. Ese es el versor teta. Que por supuesto también depende del ángulo donde estés haciendo el dibujo. ¿Por qué para ese lado? Y la receta es para el lado creciente de los ángulos. El versor R es para donde te moverías si crece el módulo pero no tocas el ángulo. Y el versor teta es para donde te moverías si crece el ángulo y no tocas el módulo. Entonces, es ese que está dibujadito ahí. Es perpendicular. Y la pregunta es ¿qué componentes tiene? Y resulta que, mirando, les voy a contar. El versor teta, para el ángulo que dibujamos, tiene, bueno, como componente X, fíjense, es como el versor R pero rotado a 90 grados. Como el versor R pero rotado a 90 grados. Entonces, como componente X de este versor nuevo, tengo lo que era la componente Y del otro. Es un poquito más larguito. ¿Sí? Porque es como que este triangulito lo vuelvo a dibujar allá. O lo dibujo acá. Es el mismo triangulito rotado a 90 grados. Entonces lo que acá era X, perdón, lo que acá era Y, acá es X. Y lo que acá era positivo, allá es negativo. O sea, lo que acá apuntaba para arriba, allá apunta para la izquierda. Estoy mirando ese segmento y dejo el otro punteadito. ¿Sí? El golpe de vista es esta componente que me interesa como componente X de teta, es como la componente Y del R, pero cambia de signo. Porque cuando este es para arriba, este es para allá. Y si lo dibujan en cualquier posición, funciona igual. Entonces, la componente X es como la componente Y del R. Seno de teta. Pero cambia de signo, menos seno de teta. Y esa es la componente X, este dibujito. Bueno, ¿y cómo es la componente Y del versor nuevo este? Es igual que este lado. Este grueso así es igual que este grueso así. O sea, la componente Y del versor teta es como la X del R. Entonces miro la X del R y la copio. Esta es una forma de contarlo siguiendo el dibujo. Y es así. Y si uno no quiere creerle al dibujo, bueno, va y lo calcula. O sea, invento ángulos de 30 grados, 90, 45, 128, lo que quieran. Y hacen el dibujo. Calculadora, seno, coseno, y les va a dar esos versores. Les da un radial que apunta para afuera y un angular que acompaña. Y todo eso es función del ángulo. Insisto, si lo hago en otro lugar, por ejemplo acá, el R va a ser así para afuera. Y no es el mismo versor que acá, es otro. Depende del ángulo. Y el teta, que acá es, bueno, el teta, otra magia de la circunferencia. Si es perpendicular a la dirección radial, resulta que es tangente a la circunferencia. Seguro, porque es una circunferencia. Entonces, es tangente a la circunferencia y en la dirección creciente del ángulo. Acá. Y si lo dibujo acá abajo, y R es así, y teta es así. Bueno, me dejo. Espero que vean con estos dibujitos que los versores radiales, los versores polares, el radial y el angular, son dos versores siempre perpendiculares entre sí. R hacia afuera de la circunferencia y teta tangencial a la circunferencia. Y que si quieren ver las componentes, no pueden dar un número siempre el mismo. Tienen que ver en qué lugar están. Por eso son función del ángulo. ¿Sí? Bien. Me siguieron eso, espero, y ahora miro de vuelta. Miro de vuelta que metí la pata y nadie me dijo. La velocidad, cuando saqué omega por R de factor común, tenía un menos acá. Menos seno de teta que me olvidé de copiarlo. Ahí. Y el otro era omega de t por R que saqué afuera por coseno, quedó con signo más. Ahora sí. Entonces, ahora sí lo miro. Menos seno de teta por I, igual que acá. Más coseno de teta por J, igual que acá. O sea, lo que tenemos escrito acá, que apareció con la velocidad, no es otra cosa que el versor angular de coordenadas polares. Entonces, esto se escribe como omega de t por R, copiado hacia afuera, por el versor angular, que depende del ángulo y que a su vez depende del tiempo. Esto es la geometría, y cuando vengo a poner la función del tiempo, las cosas que dependen del ángulo, el ángulo depende del tiempo. Entonces tengo escrita la velocidad tangencial
escrita y dibujada. Vamos a ver cómo se dibuja. Sobrevivimos hasta acá. Lo importante es que hicimos la cuenta de derivar, hicimos toda la técnica y nos quedó un resultado que ahora podemos mirarlo y dibujarlo. ¿Y qué dice acá? Bueno, que este vector velocidad, lo voy a pasar en limpio acá. El vector velocidad, incluso, creo que, a ver si ayuda, no voy a poner las variables, porque ya saben que están. Vamos a poner más en limpio que el vector velocidad resulta ser la velocidad angular por el radio multiplicado por el versor angular. Es esto mismo sin poner las variables, más cortito. Entonces, ¿para dónde apunta? Bueno, tengo un número por un vector. Y hay que ver si este número es positivo o negativo. R es positivo seguro, es el radio de la circunferencia. Y si omega es positivo, quiere decir que el ángulo es creciente, quiere decir que estamos girando para allá. Entonces la velocidad apunta igual que el versor teta. Ahora lo dibujo. Y si omega fuera negativo, también puede pasar. Es que el ángulo decrece o baja con el tiempo. Quiere decir que estamos girando para acá. Y entonces la velocidad angular, la velocidad vector, apunta al revés que teta. Versor, apunta para acá. En todo caso, la velocidad que calculamos con cierto esfuerzo, o por lo menos me vieron a mí hacer el esfuerzo para calcularla, y lo van a aprender, resulta ser tangencial a la circunferencia. Es algo por el versor teta más nada por el versor r. O sea, no tiene componente ni para afuera ni para adentro, solo tangencial. Entonces, desde ya, tangencial. Y eso no debería ser sorpresa, porque uno sabía que siempre la velocidad de un movimiento define la dirección tangencial. Siempre la velocidad vector es tangencial. Y puede ser para el lado del versor o al revés que el versor, según el signo de la velocidad angular. Que tampoco tiene nada de raro, porque velocidad angular positiva gira para allá, velocidad angular negativa gira para acá. Entonces, querré hacer de esto un dibujo general si uno tenía en general un movimiento curvo, por ejemplo una partícula que hace un caminito así, en cualquier lugar del movimiento, por ejemplo acá, para que se parezca a esto, definíamos. Bueno, calculamos la velocidad y sabemos que daba tangencial a la trayectoria. O sea, si pongo la regla ahí acompañando la curva, es en esa dirección. A ver si lo hago más. Si lo hago con regla. Esta. Acompañando la curva, o parece mejor si lo pongo hacia afuera, acompañando la curva, va la velocidad. Apa. Vector. Y definíamos un vector tangente, si se acuerdan que definíamos un versor tangente, como la dirección de la velocidad. Alguna vez le puse t, que dependía del tiempo porque esto se va moviendo. Y t era tangente. Y como es en la dirección de la velocidad, t se definía como la velocidad dividido su propio módulo. Como cualquier definición de versor. Bueno, ¿está funcionando acá? Eso era en general, repaso. ¿Está funcionando? Y si la partícula gira en sentido positivo, y hago una flechita curva así y pongo omega positivo, resulta que está yendo para allá. Entonces la velocidad sale así. Quiero dibujar que es lo mismo que ya sabíamos. Y que sale así es que es igual que el versor teta. ¿Qué es lo que dieron las cuentas? O sea, las cuentas dieron en la dirección de teta, versor, y si omega es positivo, en la misma dirección y sentido. O sea, sale la cuenta que hicimos con esfuerzo de derivar, reproduce, cosa que ya sabíamos, pero las pone en limpio, en preciso, en este ejemplo de movimiento circular. Sabemos que la velocidad siempre es tangencial a la trayectoria. Salió tangencial a la trayectoria, buenísimo. Sabemos que apunta para el lado del movimiento. Si omega es mayor que 0, vamos para allá. Pero si omega fuera menor que 0, ¿qué pasa? A ver, borro la velocidad. Si omega fuera menor que 0, haría una flechita así curva.
de que venimos para este lado y pongo omega menor que 0. En contra de la convención, o sea, a favor en sentido horario. Y si la velocidad angular es para este lado, me imagino a la partícula viniendo para acá abajo. Y si es para acá abajo, la velocidad me va a salir así. Tangencial, como siempre, pero para el lado que está moviendo. La velocidad define dirección y sentido del movimiento. Entonces, ¿qué me queda? Que esta velocidad es como el versor polar teta, pero para el otro lado. Y eso es lo que pasa cuando omega es negativo. Omega negativo es un número negativo por el versor teta, me va apuntando misma dirección y sentido opuesto a teta. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿cómo va este recorrido? Bueno, la velocidad vectorial la calculamos con trabajo y nos dio esto. Nos dio esto y la forma más compacta de escribirla es esta. Donde la dirección está dada por un versor que se reconoce que es tangencial a la circunferencia. ¿Y qué pasa con el módulo de la velocidad? Así escrita así, o así que es lo mismo pero cortito. Ustedes van a usar esto en la práctica típicamente, pero acuérdense que omega no depende del tiempo y la dirección que escribimos también depende del tiempo y la van acompañando con el dibujito. Si tomamos el módulo, nos queda el módulo de omega por el módulo de r, pero como r es positivo ya lo saco afuera, por el módulo de teta, que es un versor. ¿Cuánto vale el módulo de teta? 1, porque es un versor. Porque seno cuadrado más coseno cuadrado da 1. Raíz. Entonces, el módulo de la velocidad tangencial es el módulo de la velocidad angular por el radio. Y yo sé que muchas veces en la práctica dicen velocidad tangencial es omega por r. Y guarda que es el módulo de omega, porque si omega es positivo o negativo, nos informa para qué lado gira. Y cuando hablo de módulo, me vale que ponga valor absoluto, porque si no, vamos a tirar un módulo y voy a mirar una expresión que es negativa. No, módulo de omega por r. Entonces, en esta expresión que recuadre está la velocidad escrita como un versor. Bueno, en esta que vuelvo a recuadrar acá, más cortita de mirar, donde esta parte es el módulo, nos va a dar el módulo y esta parte nos da la dirección. Escribir un vector como una componente por un versor es información muy a la vista. Si yo me sé dibujar el versor, sé cómo apunta el vector. Y si esto es positivo o negativo, apunta igual o en contra del versor. ¿Vamos? Tenemos que seguir adelante. Aspectos técnicos que volvimos a llevarlos a una física. Digo física porque ver el vector de velocidad y ver para dónde apunta y ver cuál es su módulo ya me habla de lo que quiero contar, lo que quiero entender. ¿Y qué se imaginan que sigue si ya calculamos la velocidad? Bueno, después de la velocidad derivo de vuelta y conozco la aceleración. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para llegar a usar la segunda ley de Newton? Entonces, no nos vamos, paren un cachito si quieren hacer algún comentario o buscarse un vaso de agua, porque con estos resultados que vuelvo a copiar allá arriba, tenemos que hacer otra derivada y la tenemos que hacer. Vamos. Bien. Versores polares ya tenemos. Esto lo haremos de vuelta. Esto tenemos. Esto está de abajo. Bien. Seguimos con aspectos técnicos. Bueno. Tenemos la velocidad en función del tiempo. Listo. Que por supuesto tiene una componente x por el versor y más una componente y en función del tiempo por el versor j. Por supuesto digo, como siempre. Lo que pasa que ahora tenemos acá quién es b sub x y quién es b sub y. Entonces voy a levantar de esto, que b sub x es esta expresión que multiplica el versor y. B sub x, función del tiempo, es menos r por omega, que es función del tiempo, por el seno del ángulo teta, que es función del tiempo.
ahora me corro. Menos omega por r, o r por omega, como guste, por el seno de teta, de t. Y la componente y es con signo más, r por omega por coseno r. Radio de la circunferencia por velocidad angular por coseno de teta, que depende del tiempo. Ahí estamos. Y entonces, ¿quién es la aceleración? Bueno, es la derivada de la velocidad. De vuelta, insisto, es el marco teórico que ya conocemos. Que si tengo que hacer la derivada de esta velocidad en dos componentes, y bueno, va a ser la derivada de v sub x respecto del tiempo, como función del tiempo, por i, más la derivada de v sub y, que es función del tiempo, respecto del tiempo, por el versor j. O sea, tengo que hacer estas dos derivadas. Derivadas de estas funciones que están acá. Ahora respecto del tiempo. Y cuando miro las funciones, digo, a ver cada una cómo es. Bueno, tiene una constante y el producto de dos funciones. Omega de t es una función y el seno es otra. Y entonces tengo la derivada de un producto. O sea, para hacer esto tenemos que repasar la derivada de un producto. Vamos de repaso. Va a ser una regla que no voy a mostrar, pero la dijimos alguna vez. Derivada de un producto. Y esta es la primera vez que la uso para hacer la teoría, así que es el momento de repasarla. Que se llama regla de Leibniz. Regla de Leibniz. O Leibniz. Leibniz es el matemático que en la época de Newton inventó la derivada, cada uno por su lado, y a los dos le dio bien. Y dice que si tenemos que hacer la derivada respecto de una variable, que yo anoto t por supuesto, de un producto de dos funciones, f de t por g de t, eso se descompone en dos términos, donde en el primero hago la derivada de f respecto del tiempo de la variable, por g sin derivar, por g como estaba, más f sin derivar, o sea f como estaba, por la derivada de g. La regla de derivada del producto, le sacan una foto, captura en pantalla, es esta. Entonces la vamos a usar para calcular la derivada de estas que son productos. Tendré que hacer esto, ¿ok? Lo voy a borrar de acá, lo voy a borrar porque es la regla que hay que usar. Les dejo que la copien o que saquen la foto de la pantalla. Derivada del primero por el segundo sin derivar va a ser el primero por la derivada del segundo, se suele decir para recordarlo en palabras y no estar dependiendo de si se llama f o se llama g o se llama omega o se llama seno. Derivada del primero por el segundo va a ser primero por la derivada del segundo. Bien, vamos a hacer eso. Entonces, la derivada de v sub x como función del tiempo respecto del tiempo. Y no les dije una cosa importante. El problema 1 de la práctica 5, el problema 1 les pide que hagan esto. Les pide que hagan igual que en la teoría, en la práctica con un ejemplo. O sea, no es una cuenta que les tiene que salir solo, por eso la hacemos despacito, pero sí es una cuenta que les tiene que salir. No es que la guardo ahí y me copio nada más que el resultado. En la práctica les pedimos que la hagan de nuevo. Esa es la importancia que le damos, ¿ok? Así que, vamos. Derivada de lo que está acá. Bueno, tengo un menos que sale afuera, o un menos r que sale afuera como constante, y tengo la derivada del producto. ¿De qué producto? De omega por el seno. ¿El seno de qué? De teta, que depende del tiempo. Se reconocen los dos factores, ¿no? Y la derivada del primero la haremos, y la derivada del segundo, cuando toque, y es derivada por regla de la cadena, porque es otra vez derivada del seno de teta, que depende de t, como hicimos hace un ratito. Entonces, para empezar tiene dos términos. Copio el menos r allá afuera, la derivada de omega por el seno sin derivar, más, bueno, voy a poner menos r ya distribuido. No, a ver, menos r lo voy a poner con un corchete allá afuera. Derivada del primero por el segundo, más el primero sin derivar, que es omega de t, por la derivada del segundo. Derivada respecto del tiempo,
de la función compuesta. El seno de teta que depende de t. Y entonces, hice la descomposición que me dicen que haga para el producto y todavía me falta la regla de la cadena acá. Y esto va a ser la derivada del seno de teta respecto de teta, que es el coseno de teta, por la derivada de teta respecto del tiempo, que es la velocidad angular. Lo escribimos despacito. Esto me está dando menos r por la derivada de omega respecto del tiempo. Voy a achicar las variables por el seno de teta, que depende del tiempo, más omega por la derivada del seno, que es menos el coseno. Menos coseno. ¿De quién? De teta, pero acordándome que depende del tiempo. Por la derivada de lo de adentro respecto del tiempo. Y me faltó el corchete de este. Y bueno, las cosas que están acá ya está como listo y tienen nombre. La derivada de teta respecto del tiempo es la velocidad angular. Omega de t. Permiso. Sean testigos. Borro la derivada de teta respecto del tiempo y se llama omega. Y la derivada de omega respecto al tiempo, la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo es la aceleración angular. Registren, sean testigos, borro derivada de omega respecto al tiempo, lo reemplazo por su nombre, alfa de t. Derivada de la velocidad angular es aceleración angular. Entonces esto es alfa. ¿Sí? ¿Y qué me quedó? Bueno, este omega dependía de t. Mezclé no poner variables, así que mejor pongo todas. ¿Qué me quedó? En el segundo término acá, un omega y otro omega, omega cuadrado. Y en el primero, alfa. Entonces, vamos a ir borrando lo de velocidad, que ya estaba. Y esta cuenta quedó menos r por alfa por el seno de teta, que depende del tiempo, menos con menos más, r por omega y omega, omega cuadrado, por coseno de teta, que depende del tiempo. Ahí está. Y distribuí y todo, ya está. Esa es la componente x, bueno, derivada de la velocidad en x, es la componente x de la aceleración. La dejo acá. No hicimos otra cosa que la derivada de la velocidad respecto del tiempo, con los trucos técnicos que corresponde hacer la derivada de un producto y regla de la cadena. Vamos. Y si no me equivoqué en los signos y no me avisaron, supongamos que está bien. ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo mismo para la componente y. Paciencia, mejor que lo haga todo y no los deje a ustedes como tarea. Es esencialmente igual, entonces nos sirve como repaso. ¿Cómo es la derivada? Bueno, la componente y de la aceleración es la derivada de la componente y de la velocidad, ya lo sabíamos, que es la derivada de este paquete, que es r, que sale afuera como constante, con signo más, por la derivada respecto del tiempo de un producto, omega de t por coseno de teta de t, que se hace entonces como producto separando dos términos. Copio el r, copio el corchete de los dos términos y tengo la derivada de omega respecto del tiempo, que ya se puede ir anotando que eso es alfa, es la aceleración angular, por el coseno sin derivar, más omega sin derivar, por la derivada del coseno. Y la derivada del coseno es menos el seno. Yo creo que tengo mal este signo de hace un rato. Porque dice la derivada del seno da más el coseno. Y con el menos de afuera, menos por más menos. Me equivoqué cuando distribuí, creo. O cuando derivé. Lo voy a tener que hacer ustedes de vuelta. Creo que es así. Bueno, estamos omega por la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos el seno. Ahí fue donde me acordé que no sé qué hice la otra vez. El seno de teta, que depende del tiempo, pero es regla de la cadena. Derivada del coseno es el seno de teta por la derivada de teta.
Igual que recién, pero revisen los signos, por favor. Entonces, ¿qué me quedó? Alfa, aceleración angular, por R, por coseno de teta. Alfa, que depende del tiempo. Por R, que es siempre el mismo. Por coseno de teta, que depende del tiempo. Menos omega con... Bueno, esto es omega. Derivada de teta respecto al tiempo es omega. Queda omega cuadrado. Por el seno de teta de t. Y creo que estoy bien. Y por R del corchete. Menos omega por R de distribuir. Ahí. Bueno, y esto es A sub y. Entonces, déjenme mirar en un papelito que tenía por acá, cómo es el signo, por si lo erré. Sí, que lo arreglé. Entonces, tenemos las dos componentes. ¿Cómo es el vector? ¿Cómo es el vector? Vector aceleración. Hice esta componente, uno por i, el otro por j. Hay que armar el vector aceleración. Entonces, borro detalles de cómo llegamos. Y el vector aceleración, que será en general función del tiempo, y acá es función del tiempo. Fíjense que no va a dar aceleración constante acá, va a dar aceleración que depende del tiempo. Como podría pasar en general, pasa acá. Bueno, es componente x más componente y por sus versores. Entonces déjenme escribir algo así a ver si me sale. Para la componente x tenemos menos r por alfa de t por el seno de teta de t. Acuérdense que esto va por el versor i, así que ya voy distribuyendo acá por el versor i. Menos, y el otro me lo voy a escribir acá abajo, la componente de x, menos r por omega cuadrado por coseno de teta por el versor i. Menos r, omega cuadrado, que depende del tiempo, por el coseno. Sigo con un lío con los signos, porque lo hice yo el lío, perdón. Bueno, a ver, teníamos que la velocidad v sub x tenía un signo menos r omega por el seno, y la derivada entonces es menos el seno sin derivar, y la derivada del seno que daba el coseno me queda así. Menos y menos. Está bien. Y la otra me queda... sí, me quedé trabado como si me he equivocado. Me parece que vamos bien. Copié y no hice nada. Gracias por esperarme. Y entonces puse a sub x por el versor i. Lo que pasa es que no lo voy a poner en primer renglón, lo puse separadito. Y sería más a sub i por el versor j. ¿Qué tenemos? Más alfa por r, o r por alfa. Alfa depende del tiempo, por el coseno de teta. Voy a borrar. Por el coseno de teta de t por el versor j, porque estoy con la componente y, menos omega cuadrado por r, o r por omega cuadrado, que depende del tiempo, multiplicado por el seno de teta de t por el versor j. ¿Sí? Copié lo que estaba ahí. Y entonces, esto está dando... lo copié, ya lo usé. Está dando en un renglón
menos R por alfa de t, corchete, seno de teta por el versor i. Perdón, tengo un menos y un más. No voy a sacar el menos factor común. R alfa menos seno de teta. Ahí sí. Y R alfa más coseno de teta. Entonces, coseno completo. Entonces, completo. Menos R alfa seno de teta por el versor i, es esto, más R alfa coseno de teta por el versor j. Acá quería llegar. Y ese es el primer renglón. Más un segundo renglón, que tengo menos y menos, así que voy a sacar ahora sí menos el factor común de los dos. R omega cuadrado, que está en los dos, por corchete. Coseno de teta, que depende del tiempo, por el versor i. Y como ya saqué el menos, me queda más seno de teta, que depende del tiempo, por el versor j. Bueno. Y me estaba preocupando de que den bien los signos, ¿por qué? Porque esto que está acá es el versor radial, que depende del ángulo, que depende del tiempo. Entonces, si lo dibujamos, voy a elegir un lugar, voy a dejar acá arriba. Circunferencia centro, partícula por acá, posición R, versor radial y versor angular. R, sombrerito de versor, teta, sombrerito de versor. Ahí estábamos, ¿no? Este es el ángulo teta que estoy dibujando. Entonces, este es el versor radial, que apunta como R. Quiere decir que este término de la aceleración, son dos términos. Este término apunta como R. Y este que está acá, en este corchete de acá arriba, menos seno de teta por i más coseno de teta por j, es el versor angular. Entonces, la aceleración, vector aceleración, resulta tener dos términos, es muy importante que tenga dos términos, donde uno se calcula como R por alfa, por el versor tangencial. Menos R por omega cuadrado, por el versor radial. Y ahí está el final de la cuenta, y acá tenemos que mirar qué física dice esto. Y para eso recordemos sobre el vector aceleración en general y en nuestro caso particular de movimiento circular. En general, en un movimiento curvilíneo, recuerdo que lo dibujé en verde alguna vez, el vector aceleración podría ser una cosa así, que es lo interesante, es lo importante de separarlo en una componente tangencial a la superficie, que es esta, tangencial a la trayectoria, y una componente normal. El versor normal lo ponemos para acá adentro. Y típicamente teníamos una componente de aceleración normal, que era la responsable de la curvatura, la que hace doblar, y una componente de aceleración tangencial, que es la responsable de que cambie el módulo. Si va a favor del movimiento, esta componente dice que el módulo va a ser cada vez más grande, vamos cada vez más rápido, y si va en contra del movimiento, cada vez más corto. Y si la aceleración fuera puramente perpendicular y no tiene componente tangencial, quiere decir que el módulo de velocidad ni aumenta ni disminuye, se mantiene. ¿Se acuerdan de eso? Lo rebobinan, estaba en alguna clase. Bueno, eso es lo que estamos encontrando acá. Por supuesto, porque es una aplicación de lo que ya sabíamos. Entonces, ¿cómo es en el movimiento circular? Imagínense un dibujo que vamos girando para aquel lado, con omega positivo. La velocidad la dibujamos hace un rato, que tenía nada más que componente teta. Se me borró, pero apunta así.
Y la aceleración, acá dice que tiene dos componentes. Una en la dirección de θ y otra en la dirección de r. Versores. ¿Con qué signos? Uy, mira, acá hay un signo menos y acá hay un r que es positivo y un omega cuadrado que es positivo. Así que esto tiene signo más seguro. Entonces, este menos dice que la aceleración apunta al revés que el versor radial. Y está muy bien, porque la componente normal de la trayectoria era hacia adentro de la curvatura. Nuestro versor radial, copiado del libro de coordenadas polares, es hacia afuera. Y el versor normal, que hemos estudiado antes, es hacia adentro. ¿Por qué? Porque la circunferencia tiene curvatura hacia adentro. Entonces, vamos a usar que el versor normal, que depende del ángulo, siempre es opuesto al versor radial. N es menos R. Entonces, menos R significa en la dirección normal. Este término que está acá es la dirección normal, la que describe la curvatura del movimiento. Y la llamamos, en el caso de un movimiento circular, en lugar de normal la llamamos centrípeta. Centrípeta, que apunta hacia el medio. Entonces, ¿qué puedo hacer? En lugar de menos R, anoto N. Queda grabado, ustedes son testigos, no uso otro renglón, pero pongo en lugar de menos R, más N. Donde N es el versor normal, y si me preguntan de vuelta quién es N, es R dado vuelta. Es el que está dibujadito acá. Entonces, como voy a usar N, me olvido del R, y vamos a usar los versores θ y N. Tangencial y normal. Como siempre, en la aplicación. Y entonces, insisto acá que arreglé, la aceleración tiene una componente que sí le voy a poner nombre acá. Le voy a poner flechita, aceleración normal. Digo flechita porque agarré un versor, ¿no? O sea, módulo y versor. La aceleración normal es esta parte y apunta en la dirección normal, que es hacia adentro, o sea que tiene una pinta así. Pongo en verde la componente normal de la aceleración. Y es importantísimo mirar acá. Si hay movimiento, hay velocidad angular, distinta de cero. Y si hay velocidad angular, este término es distinto de cero. O sea, está. Este término está, sea que la partícula va cada vez más rápido, o sea que va con velocidad constante, como un movimiento circular uniforme, o sea que va con módulo de velocidad achicándose, tipo frenando. Este término siempre está, y es la aceleración que describe la curvatura. Por más que vayamos con velocidad en módulo constante, como pasa en movimiento circular uniforme, la aceleración normal está ahí, está dibujada y es distinta de cero, y el módulo de la aceleración normal el lugar acá, está acá a la vista y es omega cuadrado por R. La aceleración normal está y vale el módulo omega cuadrado por R. Y no hay duda de para qué lado apunta. Tengo el módulo y tengo la dirección y tengo el sentido. Para el centro de la circunferencia apunta. ¿Sí? Lo dije despacito. Ojo, que yo recuerdo en la práctica que es como que si se distraen se lo olvidan. No se lo olviden. Si hay curvatura, hay aceleración normal. Y el movimiento circular tiene curvatura, tiene aceleración normal. Apunta hacia adentro de la circunferencia. Le damos un nombre específico en esta aplicación, es aceleración centrípeta. O normal, es lo mismo. Pero centrípeta para poner más énfasis que apunta hacia el centro. Bien. Y el otro término que anda por acá, es la aceleración tangencial. ¿Por qué les digo? Y me tienen que creer. A ver. El versor θ es el versor tangencial. Entonces, un número por θ es una componente tangencial. Está a la vista. Esta es la aceleración tangencial. Le voy a poner flechita de vector. No es componente, es un vector. Porque yo lo estoy anotando así. O sea, porque incluí en mi llavecita del versor, esto es un vector. ¿Y para dónde apunta? Bueno, la dirección es la dirección tangencial del versor θ. Versor θ. ¿Y en qué sentido? Y R es positivo y alfa no sé. Alfa puede ser positivo o negativo. Entonces apunta como θ o al revés que θ. Según el signo de alfa. Entonces, supongamos por ejemplo que tenemos un caso de
velocidad angular positiva, que está girando hacia allá, antihorario, y digamos, para hacer un caso fácil, que también la aceleración angular sea positiva. Eso significa, en movimiento, en variables angulares, que la derivada de omega respecto del tiempo es positiva, que omega crece con el tiempo. Entonces, se imagina este movimiento yendo para aquel lado porque omega es positivo y yendo cada vez más rápido. ¿Sí? Y entonces, puse ese como dibujo. Si alfa es positivo, esta componente positiva por teta apunta igual que teta. Y la aceleración tangencial que estoy dibujando acá, la pongo encima de la partícula hacia allá. Esta que me quedó en verde es la aceleración tangencial. Vamos a poner T nomás porque si no me entra el dibujito. Esta. Que puede ser en el sentido de teta, puede ser al revés que teta, puede ser cero también. Por ejemplo, movimiento circular uniforme, que van a usar mucho, alfa es cero. Omega constante, la derivada de omega constante da cero. Entonces, si alfa es cero, este término simplemente no está. Entonces, esta flechita verde que estoy dibujando puede estar para allá, puede estar para acá, o puede no estar dibujando, puede no estar. La tangencial, pero la normal siempre está. Bien, entonces como la aceleración vector en general tiene dos componentes, hay que recuperarla como la suma de los dos vectores. Y como los dibujé como vectorcito, estas dos flechas, la suma de los vectores se hace con la regla del paralelogramo, con la diagonal. Esta es la aceleración completa. O mejor dicho, la aceleración. Vamos a ponerle A sub t acá afuera. Así tenemos lugar, es tangencial. Y entre las dos componentes que calculamos, hay una única aceleración que apunta para donde salga. O sea, la aceleración no se sabía a priori para dónde apunta. Nunca puede apuntar para afuera. Siempre para adentro. Pero puede ser para adentro, inclinada para acá, para adentro derechito, para adentro, caída para atrás, según la aceleración tangencial. Entonces tienen que acostumbrarse a reconocer los dos términos. Este siempre está, este puede estar o no estar, depende de cuánto valga alfa. Y entre los dos términos reconocer un vector de aceleración. ¿Fundamental para qué? Para escribir la segunda ley de Newton. Si yo voy a poner suma de fuerzas igual a masa por aceleración, necesito saber para dónde apunta la aceleración. Y esta aplicación despacito es para dónde apunta la aceleración de un movimiento circular. No es único el dibujo. Lo que está seguro es esta flecha. Lo que no se sabe es esta, y en cada caso ustedes lo adaptan. Pero lo más general posible está ilustrado ahí. En un caso de girar antihorario positivo e ir cada vez más rápido. Bien. Entonces, ¿qué queda para recordar de la aceleración tangencial? Que le sabemos el módulo. El módulo de aceleración tangencial como tenemos un número por un versor, es el módulo o el valor absoluto del número. Es R por módulo de alfa. Y pongo módulo porque puede ser positivo o negativo, y con ese valor absoluto calculo un módulo. ¿Okay? Pero el signo de alfa, que no lo anoté acá, no lo anoté en este cuadrito, sí tienen que saber por dónde apunta. Alfa positivo, alfa negativo, para qué lado acelera. Alfa positivo o alfa negativo es aceleración angular. Entonces, ¿para qué lado se acelera o no se acelera? En términos de variables angulares. La que va a la segunda ley de Newton, la que va a la segunda ley de Newton, la que va a la segunda ley de Newton, lo dije 3 veces, es esta aceleración completa. Bien. Bueno, y entonces, lo que hemos hecho acá es una cuenta larguita en cuanto a que la hicimos con cuidado y había que hacer cosas técnicas como derivada del producto, derivada de la función compuesta. Pero terminamos con expresiones compactas y reconocibles. Reconocibles en los dibujos. Insisto, la forma de reconocer para dónde apuntan estos vectores es trabajar con versores tangencial y normal. Tangencial y normal, como siempre, que ahora se llaman angular y centrípeta, o normal. Bien, hasta ahí llegamos bien concreto. Y antes de irme, que queda un minuto, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer problemas,
Y esta aceleración que está dibujada ahí, que es el objetivo de esta clase, ¿a dónde va a parar? A que si estoy estudiando el movimiento en una circunferencia, por ejemplo, una partícula que viene por un caminito y da una vuelta de estas, un rizo. Y la partícula anda por acá. Y entonces tiene una aceleración en verde. ¿Y qué vamos a decir con la segunda ley de Newton? Que la suma de fuerzas aplicadas es igual a la masa de la partícula por la aceleración que estamos aprendiendo a ver. No estamos aprendiendo como nueva, estamos aprendiendo a ver cómo es la vieja aceleración, que es la de siempre, la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces, ustedes van a tener que congeniar en sus problemas las fuerzas con la aceleración. Por ejemplo, para terminar, supónganse que esto es una pista sin roce. Y el cuerpo es un bloquecito, un autito que va apoyado de lo de adentro. Y yo les pregunto, ok, tengo una partícula ahí, de masa m. ¿Qué fuerzas actúan sobre la partícula? Primero, nada que inventar. Lo mismo que en la práctica 4. Si preguntamos qué fuerzas actúan, pensamos quiénes las hacen. Las fuerzas las hace alguien. Entonces, ¿quién hace fuerza sobre esta partícula? Y la Tierra, que hace la fuerza peso. Vamos, nunca se lo olviden. ¿Y qué más toca a la partícula? Y la pista, la toca de este lado. Es una superficie tocando un bloque. Y entonces eso en general hace fuerza normal y roce. Pero si me dicen que sin roce, no pongo roce. Y me queda la normal. Permiso que estoy enderezando la letra. Y son las dos únicas fuerzas que hay. No es que por ser circular el movimiento cambió nada de la segunda ley de Newton. Desde ya que no, la ley es universal. Entonces, la aplicación de movimiento circular se pega con lo que ya sabíamos. O sea, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas? Las de siempre. ¿Y qué quedó en este problema? Y ya cierro la grabación. Quedó normal más peso, porque cuando digo sumatoria, que son dos fuerzas, pongo normal más peso, igual a masa por aceleración. ¿Y para dónde apuntará esto, profe? Y no sé, más o menos, mirá, hacemos el paralelogramo. La resultante de la fuerza neta apunta así. Así que la aceleración va a apuntar como la fuerza neta. O sea, si esta es la fuerza neta, la aceleración apunta igual. Entonces, profe, ¿qué dibuja? Aceleración. Completa. ¿Y qué componentes tiene? Y te mate el trabajo de descomponerlas. Una normal y otra tangencial. Multiplica por los cosenos, por los senos que corresponda, y te averiguas cuánto vale la tangencial y la normal. ¿Sí? O sea, segunda ley de Newton a full y sin invento. Cuando uno acá se pierde un poquito, suele pasar que inventa fuerzas. Y no hay fuerzas nuevas. Las fuerzas son interacciones con las cosas que están alrededor. El asunto es cómo juega que las fuerzas se relacionan con la aceleración. Si está eso entendido, sale toda la práctica 5. Bueno, como siguiendo la práctica 4. O sea, siguiendo el tema de dinámica. Bueno, el viernes hacemos un poco más de movimiento circular. La pregunta que queda en la práctica, y no hice todavía, es escribir la velocidad angular como si fuera un vector. Lo que no hice todavía es hablar de omega como si fuera un vector. Signo de pregunta, no lo escribí todavía. Vamos a hacerlo la próxima. El omega que yo usé y el alfa que yo usé son variables angulares. Para medir ángulos no son vectores, no apuntan para ningún lado todavía. Esto se los cuento la próxima. Listo, corto la grabación y estamos